La historia de Rusia, un viaje épico a través del tiempo. Rusia, una tierra de imperios y revoluciones, de zares y soldados, de triunfos y tragedias. Un país que ha sido forjado en el fuego de la guerra, la ambición y la resistencia. Pero, ¿cuánto realmente conocemos sobre su historia? Te han contado fragmentos, leyendas sueltas, pero hoy vas a descubrir la verdad completa. Desde la fundación de los primeros principados hasta la caída de los zares, desde el ascenso de la Unión Soviética hasta la Rusia de hoy. Un relato lleno de poder, traiciones y momentos que cambiaron el mundo. Si alguna vez te has sentido perdido en los libros de historia, si buscas respuestas sobre cómo este país ha moldeado el destino de la humanidad, estás en el lugar correcto. Antes de comenzar este viaje fascinante por la historia completa de Rusia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos históricos épicos. Y déjame un comentario aquí abajo con esta frase: la historia siempre se repite para quien no la conoce. Repito, la historia siempre se repite para quien no la conoce. Ese simple comentario ayudará a que este video llegue a más personas que necesitan conocer esta historia para entender el presente. Vamos juntos a desenterrar los secretos del pasado. 1. Los orígenes de Rusia, los pueblos eslavos y la Rus de Kiev, siglo IX-XII. Nuestra historia comienza en las vastas y frías tierras del este de Europa, una región cubierta de densos bosques, extensas llanuras y ríos caudalosos que servirían como las arterias principales de una futura civilización. Mucho antes de que existiera un país llamado Rusia, estas tierras estaban habitadas por distintos pueblos nómadas y tribus guerreras que luchaban por el control del territorio. Entre ellos, los eslavos eran los más numerosos. Eran agricultores, comerciantes y guerreros que vivían en pequeños asentamientos dispersos por toda la región. Estos pueblos eslavos compartían una lengua común, costumbres similares y una espiritualidad ligada a la naturaleza. Sin embargo, a pesar de sus similitudes, estaban divididos en clanes que con frecuencia entraban en conflictos entre sí. La falta de unidad los hacía vulnerables ante las amenazas externas, especialmente de los temidos vikingos del norte y las tribus nómadas de las estepas. Fue en medio de este panorama caótico que apareció un grupo que cambiaría el destino de los eslavos para siempre. Los varegos, guerreros escandinavos provenientes de las frías tierras de Suecia, Dinamarca y Noruega. Eran marinos y mercenarios experimentados. Navegaban por los ríos Dnieper y Volga en sus temibles drakars, barcos largos de madera con cabezas de dragón en la proa, buscando nuevas tierras para comerciar y conquistar. A diferencia de las tribus eslavas, los varegos tenían una organización militar y política mucho más avanzada, lo que les daba ventaja en el control del territorio. Cuenta la leyenda que en el siglo IX, los eslavos del norte, cansados de las disputas internas, invitaron a los varegos a gobernarlos. Nuestra tierra es grande y rica, pero no hay orden en ella. Venid y gobernadnos, les habrían dicho. Y así fue como Rurik, un líder varego, llegó a la región y estableció su dominio en la ciudad de Novgorod, fundando lo que más tarde se convertiría en la Rus de Kiev, el primer gran estado de los pueblos eslavos orientales. Tras la muerte de Rurik, su sucesor, Oleg, dirigió una ambiciosa expansión hacia el sur, conquistando la estratégica ciudad de Kiev, situada a orillas del río Dnieper. En ese momento, Kiev se convirtió en el corazón de un creciente reino eslavo, uniendo diferentes tribus bajo un solo poder. La Rus de Kiev era ahora un estado en expansión y con el tiempo se convertiría en uno de los reinos más importantes de Europa Oriental. Pero para consolidarse como un verdadero imperio, la Rus de Kiev necesitaba algo más que poder militar.
necesitaba una identidad, una cultura y una religión que unificara a su pueblo. Fue entonces, bajo el reinado del gran príncipe Vladimir I, que ocurrió uno de los eventos más trascendentales en la historia de Rusia: la cristianización de la Rus de Kiev. Vladimir, al observar la creciente influencia del cristianismo en Europa, tomó una decisión estratégica que cambiaría para siempre la historia del pueblo ruso. En el año 988, tras estudiar varias religiones y buscar la mejor opción para consolidar su poder, decidió adoptar el cristianismo ortodoxo como la fe oficial del Estado. Se bautizó y ordenó que todo su pueblo hiciera lo mismo, destruyendo antiguos ídolos paganos y promoviendo la construcción de iglesias en toda la Rus. La adopción del cristianismo trajo consigo una profunda transformación cultural. Se introdujo el alfabeto cirílico, desarrollado por los monjes Cirilo y Metodio, permitiendo que la lengua eslava se escribiera y difundiera por primera vez. Se establecieron estrechos lazos con el Imperio Bizantino, el más avanzado de la época, lo que permitió la llegada de arquitectos, artistas y pensadores que enriquecieron la sociedad eslava. La influencia bizantina se reflejó en la arquitectura, en las artes y en la estructura del gobierno de la Rus de Kiev. Así, en apenas 2 siglos, la Rus de Kiev pasó de ser una confederación de tribus a un poderoso reino cristiano con una identidad propia. Sus príncipes controlaban el comercio entre Escandinavia y Bizancio a través de los ríos que conectaban el mar Báltico con el mar Negro. Kiev floreció como un gran centro económico y cultural, con mercados repletos de productos exóticos provenientes de distintas partes del mundo. Sin embargo, como ocurre con todos los imperios en la historia, la Rus de Kiev también enfrentaría desafíos que pondrían en riesgo su existencia. Su grandeza atrajo enemigos y su debilidad interna se hizo cada vez más evidente. Disputas sucesorias entre príncipes, ambiciones desmedidas y constantes conflictos harían que el glorioso reino de Kiev comenzara a tambalearse. Y en el horizonte, una nueva amenaza, mucho más devastadora que cualquier otra, se acercaba desde el este: los temidos mongoles. Así comienza la historia de Rusia, con un pueblo que pasó de la fragmentación a la unidad, de la oscuridad a la grandeza, pero que pronto enfrentaría una de las pruebas más difíciles de su existencia. 2. La invasión mongola y el período de la Horda de Oro, siglo XIII-XV. El cielo sobre las vastas llanuras de la Rus de Kiev se oscurecía con la sombra de un enemigo implacable. Mientras los príncipes eslavos se disputaban el poder en una red de rivalidades y traiciones, una nueva amenaza surgía desde el este, una fuerza que cambiaría el curso de la historia rusa para siempre: los mongoles. Todo comenzó a principios del siglo XIII, cuando un guerrero nacido en las estepas de Asia Central, Temujin, logró unificar las tribus nómadas bajo su mando, adoptando el título de Genghis Khan, el gobernante universal. Su ambición no tenía límites, quería conquistar el mundo, y con un ejército disciplinado, veloz y brutal, comenzó una serie de campañas que arrasaron con reinos enteros en China, Persia y el mundo islámico. Pero su avance no se detendría ahí. Sus ojos estaban puestos en Europa del Este. En el año 1223, los mongoles hicieron su primera incursión en territorio ruso. En la legendaria batalla del río Kalka, las fuerzas de los príncipes eslavos, junto con aliados cumanos, intentaron hacer frente a este enemigo desconocido. Pero los mongoles, con una táctica de guerra basada en la movilidad, la sorpresa y el engaño, destrozaron al ejército eslavo en un enfrentamiento desastroso. Miles de guerreros rusos murieron, y los príncipes capturados fueron ejecutados sin piedad. Sin embargo, después de esta victoria, los mongoles se retiraron temporalmente hacia el este, dejando tras de sí un presagio de lo que estaba por venir:
La verdadera invasión comenzó en 1237, cuando el nieto de Genghis Khan, Batu Khan, lideró una gigantesca fuerza mongola, la famosa Horda de Oro, hacia Rusia. Ciudad tras ciudad, los mongoles arrasaban con todo a su paso. Riazán, Vladimir, Suzdal y otras urbes fueron completamente destruidas. Kiev, el corazón de la Rus, cayó en 1240. Reducida a cenizas después de un brutal asedio. Los mongoles no solo quemaban las ciudades, sino que masacraban a la población sin piedad. La derrota no fue solo militar, sino también cultural y psicológica. Durante más de 2 siglos, los principados rusos quedarían bajo el dominio de la Horda de Oro. Aunque los mongoles no gobernaban directamente, impusieron un sistema de tributo en el que los príncipes rusos debían pagar grandes cantidades de oro y recursos para evitar nuevas invasiones. Aquellos que se negaban eran castigados con ataques aún más brutales. Pero los mongoles no solo trajeron destrucción. Su dominio también tuvo consecuencias profundas en la estructura política y económica de Rusia. Bajo su control, el poder comenzó a desplazarse cada vez más hacia un pequeño pero creciente principado, Moscú. Mientras Kiev quedaba en ruinas, Moscú aprovechó su posición estratégica para fortalecerse. Los príncipes moscovitas, con astucia, se convirtieron en intermediarios entre los mongoles y el resto de los territorios rusos, ganando influencia y riquezas. Uno de los momentos clave en esta era fue el reinado de Iván I Kalita, el príncipe de Moscú, quien en lugar de enfrentarse directamente a los mongoles, se convirtió en su colaborador. Recaudó tributos para la Horda de Oro, enriqueció Moscú y la convirtió en el centro político de la futura Rusia. Con el tiempo, su estrategia dio frutos. Mientras otros principados se debilitaban, Moscú se volvía cada vez más fuerte. Sin embargo, el dominio mongol no era eterno. A finales del siglo XIV, el deseo de liberación comenzó a crecer en el corazón de los rusos. En 1380, uno de los momentos más épicos de la historia de Rusia ocurrió: la batalla de Kulikovo. Bajo el liderazgo del príncipe Dmitri Donskoy, las fuerzas rusas lograron derrotar a los mongoles por primera vez en una gran batalla campal. Aunque no significó el fin inmediato del dominio mongol, fue una victoria simbólica que encendió la esperanza de una futura independencia. La resistencia contra la Horda de Oro continuó por más de un siglo. Finalmente, en 1480, bajo el gobierno de Iván III el Grande, Moscú se negó a seguir pagando tributos a los mongoles. En un enfrentamiento tenso conocido como el Gran Enfrentamiento en el río Ugra, las fuerzas rusas y mongolas se encontraron cara a cara, pero esta vez los mongoles, debilitados por conflictos internos, decidieron retirarse sin luchar. Era el final de la dominación mongola sobre Rusia. El fin del dominio de la Horda de Oro marcó el nacimiento de una nueva Rusia. Moscú emergió como la nueva capital y el centro del poder ruso, con una identidad fortalecida por siglos de lucha. Pero, aunque los mongoles habían sido derrotados, dejaron una huella imborrable en la historia del país. La centralización del poder, la brutalidad en la política y el modelo de gobierno autoritario serían características que influenciarían el desarrollo de Rusia en los siglos venideros. La historia de Rusia no había terminado. De las cenizas del dominio mongol surgía un nuevo poder, un estado que pronto se expandiría, conquistaría nuevos territorios y cambiaría el curso de la historia mundial. Y en el horizonte, un nuevo líder estaba por surgir, un hombre que transformaría Rusia para siempre. Iván III, el unificador de Rusia. 3. El fin del dominio mongol y el surgimiento del Estado ruso, siglo XV-XVI. Durante más de 2 siglos, los príncipes rusos vivieron bajo la sombra de la Horda de Oro, el vasto imperio mongol que exigía tributos y obediencia absoluta. Sin embargo,
La paciencia de los rusos estaba llegando a su límite. Moscú, que había crecido silenciosamente bajo la tutela mongola, se estaba preparando para un golpe decisivo: la independencia total. El momento clave llegó con el gobierno de Iván III el Grande, 1462-1505, un príncipe astuto, ambicioso y con una visión clara: unificar Rusia y expulsar a los mongoles para siempre. Iván III entendió que la Horda de Oro ya no era el poder indestructible de antes. El imperio mongol estaba dividido por conflictos internos y su autoridad sobre Rusia comenzaba a desmoronarse. Pero la liberación no sería solo un acto militar. Iván III sabía que para fortalecer Moscú debía unir todos los principados rusos bajo su dominio. Así, con diplomacia y guerra, comenzó una campaña para absorber territorios que antes habían estado fragmentados. Uno a uno, los antiguos principados fueron cayendo bajo el control de Moscú: Novgorod, Tver, Riazán y otros estados menores. De esta manera, el Gran Ducado de Moscú comenzó a transformarse en una Rusia unificada. El desafío final llegó en 1480, con un tenso enfrentamiento que definiría el destino del país: el gran enfrentamiento en el río Ugra. Durante décadas, los rusos habían seguido pagando tributos a la Horda de Oro, pero Iván III decidió que era el momento de romper con esa humillación. Se negó a seguir enviando oro y desafió directamente la autoridad mongola. El líder mongol de la época, Ahmad Khan, no podía permitir semejante desafío y marchó con su ejército hacia Moscú. Iván III reunió a su ejército en la ribera del río Ugra, preparándose para la batalla. Durante varios días, ambos bandos se observaron a la distancia, con sus arqueros y caballería listos para atacar. Pero algo inesperado sucedió. Los mongoles, al notar que los rusos estaban decididos a luchar y que su propio poder se estaba debilitando en Asia Central, decidieron retirarse sin pelear. Ese momento fue histórico. Por primera vez en más de 250 años, Rusia era libre. La dominación mongola había terminado y un nuevo poder estaba surgiendo en el este de Europa. Pero Iván III no solo quería la independencia, quería que Rusia se convirtiera en el sucesor del desaparecido Imperio Bizantino, que había caído en manos de los otomanos en 1453. Para simbolizar esto, adoptó el título de Zar, derivado del latín César, como señal de que Moscú era ahora la tercera Roma, heredera de la grandeza de Constantinopla. También se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, fortaleciendo así la idea de que Rusia era el nuevo centro de la cristiandad ortodoxa. Bajo su reinado, Moscú creció como un centro político y religioso. Se inició la construcción del Kremlin, una impresionante fortaleza de muros rojos que se convertiría en el corazón del poder ruso. Se establecieron leyes más estrictas, se fortaleció el ejército y se consolidó un sistema de gobierno más centralizado. A la muerte de Iván III en 1505, su hijo Vasili III continuó su legado, expandiendo aún más el territorio ruso. Pero sería su nieto, Iván IV, más conocido como Iván el Terrible, quien llevaría a Rusia a una nueva era, una era de expansión, terror y transformación. Rusia ya no era un grupo de principados divididos. Se había convertido en un estado poderoso, con una identidad propia y una ambición sin límites. Pero con el poder absoluto también llegarían las sombras de la tiranía. Alto ahí un segundo. Si estás disfrutando esta historia tanto como nosotros al narrarla, haz una pausa y asegúrate de estar suscrito al canal. Dale me gusta a este video ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenidos como este. Y si ya te suscribiste, déjanos un comentario diciendo: quiero más historias como esta. Tu apoyo hace toda la diferencia. 4. El primer zar de Rusia, Iván el Terrible, 1547-1584.
El año era 1547 y un joven de apenas 16 años se preparaba para asumir un destino que cambiaría la historia de Rusia para siempre. Su nombre era Iván IV, y en una majestuosa ceremonia en la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú, fue coronado con el título de Zar de todas las Rusias, convirtiéndose en el primer gobernante ruso en adoptar oficialmente este título, inspirado en la palabra César. Con ello, Rusia dejaba de ser un conglomerado de principados y se convertía en un estado unificado bajo el mando de un solo hombre. Desde muy pequeño, Iván había sido testigo de la brutalidad y el caos que consumían el país. Su infancia fue marcada por la tragedia y la violencia. Quedó huérfano a los 8 años cuando su madre fue envenenada por los boyardos, la nobleza rusa que ejercía el poder en Moscú. Creció en un ambiente de conspiraciones, abusos y asesinatos dentro del Kremlin, lo que forjó su carácter desconfiado, astuto y despiadado. A menudo descargaba su frustración con actos crueles, como arrojar animales desde las torres del palacio para verlos morir. Estos episodios eran solo el reflejo de la mente perturbada de un niño que, con el tiempo, se convertiría en uno de los líderes más temidos de la historia. Pero al principio de su reinado, Iván IV fue un reformador. Rodeado de consejeros leales, modernizó el Estado, reorganizó el ejército y promulgó nuevas leyes para fortalecer su autoridad. Creó el primer cuerpo de Streltsí, una unidad militar de élite, y estableció un código de leyes más justo para limitar los abusos de los nobles sobre los campesinos. También impulsó la educación y promovió la construcción de iglesias y fortalezas en todo el país. Uno de sus mayores logros fue la expansión de Rusia. En 1552, tras una feroz campaña militar, conquistó el Kanato de Kazán, un territorio gobernado por descendientes de los mongoles. Luego, en 1556, tomó el Kanato de Astracán, asegurando el control total del río Volga. Con estas victorias, Iván consolidó el poder de Rusia en el este y eliminó la influencia tártara en gran parte del territorio. Para conmemorar su victoria en Kazán, ordenó la construcción de la icónica Catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú, una obra maestra de la arquitectura que hasta hoy sigue siendo el símbolo más famoso de Rusia. Sin embargo, la segunda mitad de su reinado estuvo marcada por un giro radical. Iván comenzó a caer en la paranoia, obsesionado con la idea de que sus enemigos estaban conspirando en su contra. En 1565 creó una organización secreta y aterradora, la Oprichnina, un grupo de élite leal al zar, compuesto por jinetes vestidos de negro que sembraban el terror en toda Rusia. Llevaban cabezas de perro atadas a sus monturas, símbolo de su vigilancia implacable, y usaban escobas para barrer a los traidores. Saquearon, torturaron y ejecutaron a miles de personas, especialmente a los boyardos que Iván consideraba una amenaza. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en 1570, cuando Iván, convencido de que la ciudad de Novgorod conspiraba contra él, ordenó su destrucción. Miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados. Algunos fueron arrojados al río helado, otros murieron en torturas inimaginables. La ciudad nunca volvió a recuperar su antiguo esplendor, pero la tragedia más personal llegó en 1581, cuando en un arranque de furia golpeó a su propio hijo y heredero, Iván Ivanovich, con su bastón de hierro. La herida fue fatal. Cuando el zar se dio cuenta de lo que había hecho, cayó en desesperación, llorando junto al cuerpo de su hijo. Con su muerte, Rusia quedaba sin un heredero fuerte, lo que traería graves consecuencias en los años siguientes. Finalmente, en 1584, Iván el Terrible murió repentinamente mientras jugaba una partida de ajedrez. Su legado fue contradictorio, unificador y modernizador, pero también un tirano despiadado. Con su muerte, Rusia entró en un periodo de crisis conocido como el tiempo de los problemas,
donde la falta de un líder fuerte sumió al país en caos y conflictos sucesorios. Rusia había cambiado para siempre. De un conjunto de principados dispersos se había convertido en un estado poderoso y temido, pero su futuro aún era incierto. La historia continuaba, y nuevos desafíos esperaban a la nación en los siglos venideros. 5. El período de inestabilidad. El tiempo de los problemas, 1604-1613. La muerte de Iván el Terrible en 1584 dejó a Rusia en una situación frágil y peligrosa. Su hijo y sucesor, Fiódor I, era un hombre débil de mente y de cuerpo, poco preparado para gobernar un país tan vasto y turbulento. La verdadera autoridad recayó en su cuñado, el ambicioso Boris Godunov, quien gobernaba en las sombras y finalmente asumió el trono en 1598, tras la muerte de Fiódor sin herederos. Sin embargo, su reinado no trajo estabilidad, sino todo lo contrario. Rusia estaba a punto de sumergirse en uno de los períodos más caóticos y oscuros de su historia. El inicio del tiempo de los problemas fue marcado por una serie de desastres naturales y crisis políticas. Entre 1601 y 1603, el país sufrió una devastadora hambruna que se llevó la vida de más de 500.000 personas. En las ciudades, la gente moría de hambre en las calles. En el campo, familias enteras perecían por la falta de cosechas. Desesperados, los campesinos se rebelaron, saqueando propiedades y enfrentándose a las autoridades. En medio de esta crisis, un rumor comenzó a extenderse por toda Rusia. El hijo menor de Iván el Terrible, Dmitri, quien supuestamente había sido asesinado en 1591, en realidad estaba vivo y reclamaba su derecho al trono. Este supuesto Dmitri, conocido en la historia como el falso Dmitri I, apareció en Polonia en 1604, ganando el apoyo del rey polaco Segismundo III y de los nobles polacos, quienes vieron en él la oportunidad perfecta para debilitar Rusia e imponer su influencia en el país. Con un ejército de mercenarios polacos y cosacos, el falso Dmitri I marchó hacia Moscú. En 1605, Boris Godunov murió repentinamente, y sin un líder fuerte para defender la capital, los boyardos abrieron las puertas a Dmitri, quien fue proclamado zar. Sin embargo, su reinado fue breve y desastroso. Aunque al principio fue bien recibido, su cercanía con los polacos y su desprecio por las tradiciones rusas provocaron un profundo rechazo. En 1606, una conspiración encabezada por el príncipe Vasily Shuisky lo derrocó y lo ejecutó brutalmente, arrojando su cuerpo a las calles de Moscú. Pero la crisis no terminó ahí. En los años siguientes, Rusia se sumió en una guerra civil caótica. En 1607 apareció otro impostor, el falso Dmitri II, quien también decía ser el hijo de Iván el Terrible. Con el apoyo de los polacos, logró reunir un ejército y sitió Moscú. El país estaba dividido entre diferentes facciones. Los boyardos peleaban entre sí, los polacos avanzaban desde el oeste, los cosacos saqueaban las aldeas y los campesinos sufrían en medio del conflicto. En 1610, la crisis alcanzó su punto máximo cuando los polacos, liderados por el rey Segismundo III, aprovecharon la inestabilidad y ocuparon Moscú. Durante 2 años los rusos vivieron bajo dominio extranjero. La población estaba desesperada y muchos creían que Rusia estaba al borde del colapso total. Pero en 1612 el pueblo ruso decidió luchar por su supervivencia. Un comerciante de Nizhny Novgorod, Kuzma Minin, y un noble militar, Dmitri Posarsky, organizaron un ejército popular y marcharon hacia Moscú. Con un fervor patriótico, rodearon la ciudad y tras una serie de intensos combates, lograron expulsar a los polacos el 4 de noviembre de 1612. Esta victoria marcó un punto de inflexión en la historia de Rusia, y el Día de la Unidad Nacional se celebra cada año en honor a este evento.
Finalmente, en 1613, un nuevo zar fue elegido para restaurar la estabilidad. Mijaíl Románov, un joven de 16 años, descendiente de una antigua familia noble. Su elección marcó el inicio de la dinastía Románov, que gobernaría Rusia durante más de 300 años, hasta la Revolución de 1917. El tiempo de los problemas había terminado, pero Rusia nunca volvería a ser la misma. Había sobrevivido a invasiones, guerras civiles y hambre, y había aprendido que solo con unidad y liderazgo fuerte podría resistir las amenazas del futuro. 6. La ascensión de la dinastía Románov. 1613-1725. Rusia emergía lentamente del caos. Después de más de una década de guerra civil, invasiones extranjeras y conflictos internos, el país se encontraba al borde del colapso. Pero en 1613 algo cambió. El pueblo ruso, cansado de la anarquía y la ocupación extranjera, decidió restaurar el orden eligiendo a un nuevo zar. En febrero de ese año, un consejo de nobles, clérigos y representantes de diferentes regiones se reunió en Moscú con una misión crucial: elegir a un gobernante legítimo que pudiera unir la nación y restaurar la estabilidad. Tras largas deliberaciones, el elegido fue Mijaíl Románov, un joven de tan solo 16 años, pero con un linaje noble y, lo más importante, sin enemigos poderosos que pudieran disputarle el trono. Su elección marcó el inicio de una nueva era en la historia de Rusia, el comienzo de la dinastía Románov, que gobernaría por más de 300 años. Sin embargo, ser coronado zar no significaba que los problemas hubieran terminado. El país estaba devastado, las aldeas y ciudades en ruinas, la economía colapsada y el hambre seguía siendo un problema grave. A esto se sumaba el hecho de que aún había amenazas externas. Los suecos y los polacos seguían ocupando partes del territorio ruso y las bandas de cosacos y mercenarios todavía saqueaban las tierras en busca de alimento y riquezas. Mijaíl Románov no era un guerrero, pero era inteligente. Entendió que para salvar Rusia debía reconstruir el Estado desde dentro. Su primera medida fue negociar la paz con Polonia y Suecia, evitando más derramamiento de sangre y asegurando el regreso de algunas tierras ocupadas. Luego, con la ayuda de su padre, el patriarca Filareto, reorganizó el gobierno y estableció un sistema más eficiente de recaudación de impuestos, que permitió reactivar la economía y fortalecer el ejército. A lo largo de su reinado, los Románov lograron restaurar el control sobre el territorio ruso, reforzando la autoridad del zar y debilitando a los boyardos, quienes durante mucho tiempo habían interferido en el gobierno. Con el tiempo, Rusia volvió a crecer y a expandirse, consolidando su dominio en Siberia y estableciendo nuevas rutas comerciales que fortalecerían la economía. Pero el verdadero cambio llegaría con uno de los descendientes de Mijaíl, Pedro el Grande, un líder que no solo consolidaría el poder de los Románov, sino que también transformaría a Rusia en una de las potencias más grandes de Europa. El reinado de Pedro I fue un punto de inflexión en la historia de Rusia. Un hombre de una energía inagotable, Pedro no estaba dispuesto a que su país quedara rezagado frente a las potencias occidentales. Desde joven había estudiado la tecnología y la cultura de Europa, y cuando asumió el trono en 1682, inició una serie de reformas sin precedentes. Pedro viajó en secreto por Europa, trabajando como carpintero en los astilleros de Ámsterdam y estudiando las innovaciones militares en Prusia y Austria. Cuando regresó a Rusia, trajo consigo no solo conocimientos, sino una visión clara: modernizar Rusia y convertirla en una potencia europea. Para lograrlo, inició grandes reformas en el ejército, reorganizándolo con disciplina y nuevas estrategias. Construyó una poderosa armada desde cero, lo que permitió a Rusia competir con las flotas occidentales y conquistar nuevas tierras.
También introdujo reformas en la vestimenta y las costumbres, obligando a la nobleza a abandonar sus largas barbas y túnicas tradicionales para adoptar un estilo más occidental. Pero quizás su mayor logro fue la fundación de San Petersburgo en 1703, una ciudad construida sobre tierras pantanosas a orillas del mar Báltico. Pedro quería una ventana a Europa, un símbolo del nuevo poder ruso. Miles de trabajadores, en condiciones durísimas, levantaron la ciudad en tiempo récord y en 1712 San Petersburgo se convirtió en la nueva capital de Rusia. Pedro también expandió enormemente el territorio ruso, ganando importantes victorias en la Gran Guerra del Norte contra Suecia. Su triunfo en la batalla de Poltava en 1709 consolidó a Rusia como la gran potencia del este de Europa. En 1721, con su imperio consolidado, Pedro cambió su título de zar a emperador de Rusia, declarando oficialmente el nacimiento del imperio ruso. Sin embargo, su gobierno no estuvo exento de oposición. Muchas de sus reformas fueron impuestas por la fuerza, y los sectores más conservadores de la sociedad, especialmente la nobleza y la iglesia, resistieron sus cambios. Pero Pedro no dudaba en castigar a quienes se oponían. Las ejecuciones, torturas y exilios fueron moneda corriente en su reinado. Pedro el Grande murió en 1725, dejando un legado imborrable. Había transformado a Rusia de un reino medieval en un imperio moderno y poderoso. Pero su muerte también dejó un vacío de poder que traería consigo nuevos conflictos y luchas por el trono. La dinastía Romanov había llevado a Rusia a la grandeza, pero su camino estaba lejos de ser fácil. Las intrigas, guerras y revoluciones que vendrían en los siglos siguientes pondrían a prueba la resistencia de este vasto imperio. 7. Pedro el Grande y la occidentalización de Rusia. 1682-1725. Cuando Pedro I nació en 1672, Rusia aún era un país atrasado en comparación con las grandes potencias de Europa occidental. Mientras Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico avanzaban con innovaciones tecnológicas, económicas y militares, Rusia seguía anclada en sus antiguas tradiciones feudales. El país estaba gobernado por una nobleza conservadora. La Iglesia Ortodoxa tenía un enorme poder y la mayoría de la población vivía en condiciones de extrema pobreza, atrapada en el sistema de servidumbre. Pedro no era un niño común. Desde pequeño mostró una curiosidad insaciable por las ciencias, la navegación y la estrategia militar. A diferencia de los zares anteriores que crecían rodeados de lujos y protocolos rígidos, Pedro exploraba las calles de Moscú y se mezclaba con soldados y artesanos. Le apasionaba la mecánica, la construcción de barcos y las nuevas tecnologías que llegaban de Occidente. Pero su destino no sería fácil. En 1682, cuando tenía apenas 10 años, su vida cambió drásticamente. Su medio hermano, Iván V, de salud frágil e intelecto limitado, fue proclamado zar junto con Pedro en un gobierno compartido, mientras su hermana mayor, Sofía, tomaba el poder como regente. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por intrigas palaciegas y masacres, como la rebelión de los Streltsí, la guardia élite de Moscú, en la que Pedro presenció el asesinato de sus familiares. El impacto de esta brutalidad lo marcaría para siempre, forjando su carácter frío y despiadado. En 1689, con apenas 17 años, Pedro logró derrocar a su hermana Sofía y tomar el control del gobierno. Sin embargo, durante los primeros años de su reinado, el poder aún estaba dividido con su medio hermano Iván V, quien finalmente murió en 1696, dejando a Pedro como el único gobernante de Rusia. Fue en este momento cuando el joven zar decidió que Rusia debía cambiar radicalmente si quería convertirse en una gran potencia. La Gran Embajada, el viaje que cambió a Pedro y a Rusia.
Convencido de que Rusia necesitaba aprender de Occidente, Pedro hizo algo sin precedentes. Viajó en secreto por Europa en una expedición conocida como la Gran Embajada, 1697-1698. Durante más de un año visitó los Países Bajos, Inglaterra, Austria y Prusia, donde estudió ingeniería naval, arquitectura, fabricación de armas y estrategias militares. Trabajó en los astilleros de Ámsterdam, aprendió técnicas de navegación y estableció relaciones diplomáticas con los gobernantes europeos. Pero su viaje fue interrumpido por una revuelta en Moscú liderada por los Streltsí, quienes intentaron restaurar a su hermana Sofía en el poder. Pedro regresó a Rusia con furia y desató una represión brutal, ejecutando a miles de rebeldes y consolidando su autoridad absoluta. Desde ese momento, nadie volvería a desafiar su poder. Las reformas de Pedro, la transformación de Rusia. Al regresar de Europa, Pedro inició una ola de reformas radicales para modernizar Rusia. Quería occidentalizar el país a cualquier costo, incluso si eso significaba usar la fuerza contra su propio pueblo. Primero, reforma del ejército y la marina. Modernizó el ejército ruso, adoptando tácticas y tecnología occidental. Creó la primera flota naval de Rusia, construyendo barcos de guerra con la ayuda de ingenieros extranjeros. 2. Cambio en la apariencia y las costumbres. Ordenó que los nobles se afeitaran las barbas y usaran ropa al estilo europeo. Aquellos que se negaban a cortarse la barba debían pagar un impuesto especial. También prohibió las largas túnicas tradicionales y promovió la etiqueta occidental en la corte. 3. Educación y ciencias. Fundó escuelas de matemáticas, navegación e ingeniería, obligando a los jóvenes nobles a estudiar en el extranjero. También reformó el calendario y el sistema de medidas para alinearse con los estándares europeos. 4. Administración del Estado. Rediseñó el gobierno, eliminando antiguos cargos ineficientes y dividiendo el país en provincias gobernadas por funcionarios leales. Redujo el poder de la Iglesia Ortodoxa, abolió el cargo de patriarca y creó el Santo Sínodo, colocando a la Iglesia bajo su control. La fundación de San Petersburgo, la ventana a Europa. Uno de los mayores legados de Pedro fue la construcción de San Petersburgo, una ciudad completamente nueva que simbolizaba la modernización de Rusia. En 1703, en medio de la Gran Guerra del Norte contra Suecia, ordenó edificar la ciudad en las inhóspitas tierras pantanosas del río Nevá, al borde del mar Báltico. Miles de trabajadores fueron obligados a construir la ciudad en condiciones extremas, y muchos murieron en el proceso. En 1712, San Petersburgo se convirtió en la nueva capital del Imperio ruso, reemplazando a Moscú. La ciudad fue diseñada con amplias avenidas, canales al estilo de Ámsterdam y majestuosos palacios. Pedro la llamó su ventana a Europa, pues representaba su sueño de convertir a Rusia en una nación moderna y poderosa. La Gran Guerra del Norte y la consolidación del Imperio ruso. Para asegurar su lugar en Europa, Pedro libró una de las guerras más importantes de la historia de Rusia, la Gran Guerra del Norte, 1700-1721, contra el poderoso Imperio sueco, gobernado por el carismático Carlos XII. Durante los primeros años, Rusia sufrió derrotas humillantes, pero Pedro reorganizó su ejército y en 1709, en la batalla de Poltava, los rusos lograron una victoria decisiva, destruyendo el poder militar de Suecia. La guerra terminó en 1721 con la firma del Tratado de Nystad, y Rusia se consolidó como una de las principales potencias de Europa. Pedro celebró este triunfo asumiendo un nuevo título, Pedro el Grande, emperador de Rusia, marcando oficialmente la transición del zarato de Rusia al Imperio ruso. El fin de una era, la muerte de Pedro el Grande. Pedro el Grande, a pesar de su enorme éxito, no tuvo un final tranquilo.
En sus últimos años, sufrió problemas de salud debido a las enfermedades y el agotamiento. Se dice que en 1724, mientras rescataba a unos marineros atrapados en aguas heladas, contrajo una grave infección urinaria. Murió el 8 de febrero de 1725, a los 52 años. Su legado fue monumental. Transformó a Rusia de un reino feudal atrasado en un imperio moderno y temido. Pero sus reformas también dejaron heridas profundas. La nobleza resentía sus imposiciones y el pueblo sufría las consecuencias de su estilo de gobierno autoritario. Con su muerte, Rusia quedó en una encrucijada. ¿Podría su sucesor continuar su legado? La lucha por el trono estaba por comenzar. Momento clave en el video. Si esta historia te está atrapando, no sigas sin antes suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Comenta aquí abajo: estoy amando esta historia. Eso no solo nos anima, sino que también ayuda a que más personas descubran este contenido. Vamos juntos hasta el final. 8. Catalina la Grande y el auge del Imperio Ruso, 1762-1796. La historia de Rusia ha estado marcada por líderes que transformaron el país a través de conquistas, reformas y, en muchos casos, con una mano de hierro. Pero ningún gobernante dejó una huella tan profunda en el siglo XVIII como Catalina la Grande. Su ascenso al trono no solo consolidó a Rusia como una de las principales potencias europeas, sino que también la convirtió en un imperio más vasto, culto y poderoso. De princesa extranjera a emperatriz de Rusia, Catalina no nació en Rusia. Su verdadero nombre era Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, una princesa alemana nacida en 1729 en una familia noble, pero sin gran influencia. Sin embargo, su destino cambió cuando fue elegida para casarse con el heredero al trono ruso, el gran duque Pedro Fyodorovich, quien más tarde sería conocido como Pedro III. Cuando llegó a Rusia en 1744, Sofía adoptó la cultura y la religión ortodoxa con una pasión inusual. Aprendió ruso, se convirtió al cristianismo ortodoxo y cambió su nombre a Catalina. Sin embargo, su matrimonio con Pedro III fue un completo desastre. Pedro era inmaduro, excéntrico y obsesionado con Prusia, al punto de idolatrar al rey Federico II. Sus actitudes ridiculizaban a la nobleza y al ejército, y cuando subió al trono en 1762, su impopularidad creció rápidamente. Catalina, en cambio, era todo lo contrario. Astuta, carismática y ambiciosa, supo ganarse el apoyo de la Guardia Imperial y de los nobles descontentos con el gobierno de su esposo. En julio de 1762, con el respaldo del ejército y la Iglesia, derrocó a Pedro III en un golpe de estado sin derramamiento de sangre. Pocos días después, Pedro murió en circunstancias sospechosas, dejando a Catalina como única soberana de Rusia. La era de las reformas. Catalina, la monarca ilustrada. Desde el primer momento, Catalina dejó claro que no sería una simple regente, sino una emperatriz con visión de futuro. Inspirada por los ideales de la Ilustración europea, su objetivo era modernizar Rusia, fortalecer su economía y expandir su territorio. Unas reformas en el gobierno. Catalina centralizó el poder y reorganizó la administración del Estado, dividiendo el país en provincias más eficientes. Fortaleció el poder del zar y redujo la influencia de los boyardos, asegurando que la burocracia fuera más efectiva y profesional. 2. Educación y cultura. Fomentó la educación y promovió el arte, la literatura y la filosofía. Fundó la primera escuela para mujeres en Rusia y estableció la Comisión Legislativa de 1767 con la intención de modernizar las leyes del país, aunque los cambios fueron limitados. 3. Expansión del imperio. Catalina llevó a Rusia a su máxima expansión territorial hasta ese momento. Derrotó al Imperio Otomano en varias guerras, asegurando el control de la costa del Mar Negro y estableciendo bases militares en Crimea,
preparando el terreno para su anexión definitiva. También expandió Rusia hacia el oeste, participando en las particiones de Polonia 1782, 1793 y 1795, lo que llevó a la desaparición del Reino de Polonia y convirtió a Rusia en la dueña de vastos territorios en Europa del Este. 4. Economía y sociedad. Catalina incentivó la agricultura, el comercio y la industria, lo que fortaleció la economía del país. Sin embargo, su política también favoreció a la nobleza, aumentando la opresión sobre los campesinos, lo que llevó a la gran rebelión de los cosacos y campesinos liderados por Yemelyan Pugachov en 1773. La rebelión de Pugachov, el mayor levantamiento contra el poder zarista. No todo fue estabilidad en el reinado de Catalina. En 1773 estalló la revuelta más peligrosa de su gobierno, cuando un cosaco llamado Yemelyan Pugachov afirmó ser el verdadero heredero del trono, alegando ser el zar Pedro III, quien supuestamente había sobrevivido al golpe de estado de 1762. Su mensaje prometía libertad a los siervos y la abolición de la nobleza, lo que atrajo a miles de campesinos y soldados descontentos. El levantamiento se extendió por los Urales y Siberia, provocando el saqueo de ciudades y el asesinato de nobles y funcionarios del gobierno. La rebelión puso en jaque al régimen de Catalina y le tomó 2 años sofocarla con brutales represiones. Pugachov fue capturado y ejecutado en 1775, y Catalina respondió endureciendo aún más las leyes contra los siervos. La consolidación del Imperio ruso. A pesar de los desafíos, el reinado de Catalina consolidó a Rusia como una superpotencia europea. En su último gran golpe estratégico, anexó Crimea en 1783, arrebatándosela definitivamente al Imperio Otomano. Esto aseguró a Rusia el acceso al Mar Negro, lo que le permitió convertirse en una potencia naval y aumentar su comercio con el Mediterráneo. Bajo su reinado, Rusia se convirtió en el imperio más grande del mundo en términos de territorio, abarcando desde Polonia en el oeste hasta Alaska en el este. San Petersburgo se convirtió en un centro cultural y político que rivalizaba con las grandes capitales europeas. El final de una era, la muerte de Catalina la Grande. En noviembre de 1796, Catalina sufrió un derrame cerebral y murió a los 67 años. Su muerte marcó el fin de una de las eras más gloriosas de la historia rusa. Sin embargo, su legado no estuvo exento de controversias. Aunque modernizó el país y expandió el imperio, también fortaleció el sistema de servidumbre, dejando a millones de campesinos en condiciones de extrema pobreza. Su hijo Pablo I la sucedió en el trono, pero su reinado sería breve y turbulento. La historia de Rusia estaba lejos de llegar a su punto final, y nuevas revoluciones, guerras y transformaciones seguirían moldeando el destino de este vasto imperio. 9. Las guerras napoleónicas y la invasión de Rusia, 1812. A principios del siglo XIX, Europa estaba sumida en el caos. Napoleón Bonaparte, el hombre que había conquistado casi todo el continente, parecía imparable. Desde Francia, sus ejércitos habían derrotado a grandes potencias como Austria y Prusia, remodelando el mapa de Europa según su voluntad. Pero quedaba un adversario formidable que aún no había sido doblegado: Rusia. Desde el inicio del siglo, el Imperio ruso y el Imperio francés habían tenido relaciones tensas. Al principio, el zar Alejandro I intentó mantener la paz con Napoleón, llegando incluso a firmar el Tratado de Tilsit en 1807, que convertía a Rusia en un aliado de Francia. Sin embargo, esta alianza era frágil y llena de desconfianza. Napoleón quería que Rusia cumpliera estrictamente con el bloqueo comercial contra Inglaterra, el famoso bloqueo continental, pero esto perjudicaba la economía rusa, que dependía del comercio con los británicos.
Además, Napoleón comenzó a interferir en Polonia, una región que Rusia consideraba clave para su seguridad. La tensión creció hasta que en 1812 la guerra se hizo inevitable. Napoleón, confiado en su superioridad militar, reunió el ejército más grande que Europa había visto hasta ese momento. Más de 600.000 soldados de toda Europa, conocido como la Grande Armée. Su objetivo era claro: invadir Rusia, derrotar a Alejandro I y forzar al imperio a someterse a su dominio. La invasión comienza, la marcha hacia Moscú. El 24 de junio de 1812, Napoleón cruzó el río Niemen y entró en territorio ruso. Creía que la campaña sería rápida, como lo había sido en el resto de Europa, pero subestimó completamente el territorio, el clima y la estrategia rusa. Desde el inicio, los generales rusos, liderados por Mikhail Kutuzov, adoptaron una táctica diferente: evitar enfrentamientos directos y desgastar al enemigo. A medida que Napoleón avanzaba, los rusos se replegaban y aplicaban la tierra quemada, incendiando aldeas, cultivos y suministros para que los franceses no tuvieran con qué alimentarse. Las condiciones eran brutales. El verano ruso era caluroso y seco, y los soldados franceses, acostumbrados a los campos fértiles de Europa occidental, comenzaron a sufrir por la falta de agua y alimentos. Para cuando Napoleón llegó a Smolensk, muchas de sus tropas ya estaban debilitadas por enfermedades y hambre. Sin embargo, confiado en su estrategia, continuó avanzando hacia Moscú. La batalla de Borodino, la lucha más sangrienta. El 7 de septiembre de 1812 ocurrió la única gran batalla campal de la campaña, la batalla de Borodino. Fue un enfrentamiento brutal y sangriento, con más de 250.000 soldados en combate y cerca de 70.000 bajas en un solo día. Aunque Napoleón logró una victoria táctica, los rusos no fueron completamente derrotados y lograron retirarse en orden. Después de Borodino, Moscú quedó expuesta. Napoleón entró en la ciudad el 14 de septiembre de 1812, pero lo que encontró fue una pesadilla. Los rusos habían evacuado casi por completo la ciudad, y pronto estallaron incendios por todas partes. Moscú ardió durante varios días, y el ejército francés, en lugar de encontrar refugio y suministros, se encontró atrapado en una ciudad en ruinas, sin comida ni recursos para sobrevivir. Napoleón esperaba que Alejandro I pidiera la paz, pero el zar se negó a rendirse. En lugar de eso, esperó, sabiendo que el invierno ruso pronto llegaría y que el ejército francés no podría resistirlo. La retirada, el invierno ruso y la destrucción del ejército francés. Para finales de octubre, Napoleón se dio cuenta de que no podía mantenerse en Moscú por más tiempo. Ordenó la retirada, pero lo que siguió fue una de las peores catástrofes militares de la historia. Los franceses no estaban preparados para el brutal invierno ruso. Las temperaturas cayeron a 30 grados y los soldados, mal equipados y hambrientos, comenzaron a morir en grandes cantidades. El ejército, que había comenzado la invasión con más de 600.000 hombres, se redujo a menos de 100.000 en la retirada. Los soldados rusos y los partisanos acosaban a los franceses en cada paso del camino, atacando a los rezagados y destruyendo lo que quedaba de su moral. El 6 de diciembre de 1812, Napoleón, derrotado y humillado, abandonó su ejército y regresó a Francia. Había perdido casi todo su ejército en Rusia. Fue un golpe devastador para su imperio y marcó el comienzo de su caída. Las consecuencias: el principio del fin para Napoleón. La derrota en Rusia fue el principio del fin para Napoleón. En los años siguientes, sus enemigos europeos, inspirados por la victoria rusa, se unieron contra él y finalmente lo derrotaron en 1814, obligándolo a abdicar y exiliarse en la isla de Elba. Para Rusia, la victoria en 1812 no solo la consolidó como una gran potencia militar,
sino que también reforzó el orgullo nacional. Se convirtió en un símbolo de resistencia y patriotismo, y el zar Alejandro I, quien había resistido a Napoleón, se presentó ante Europa como el libertador del continente. En 1814, las tropas rusas marcharon triunfantes hasta París, sellando la caída de Napoleón y asegurando la posición de Rusia como una de las potencias líderes en el Congreso de Viena de 1815, donde se reconfiguró el mapa de Europa tras las guerras napoleónicas. Sin embargo, aunque Rusia había emergido victoriosa, los problemas internos no habían desaparecido. El país seguía siendo un imperio autocrático, con una sociedad dividida y millones de campesinos viviendo bajo el yugo de la servidumbre. La victoria en 1812 había demostrado la fortaleza de Rusia, pero también planteaba una pregunta clave. ¿Podría el imperio modernizarse sin sufrir nuevas revoluciones internas? Los años siguientes traerían nuevos desafíos, nuevas guerras y eventualmente una transformación completa de la sociedad rusa. 10. Rusia en el siglo XIX. Expansión y conflictos internos. Tras la victoria sobre Napoleón en 1812, Rusia emergió como una de las grandes potencias de Europa. Sus ejércitos habían marchado triunfantes hasta París, y el zar Alejandro I se convirtió en una figura clave en la reconfiguración del continente durante el Congreso de Viena en 1815. Sin embargo, a pesar de su gloria en la escena internacional, Rusia estaba atrapada en profundas contradicciones internas. Era un imperio gigantesco y poderoso, pero seguía siendo un país atrasado, con una sociedad dominada por la servidumbre y un sistema autocrático que sofocaba cualquier intento de reforma. Alejandro I y la lucha entre la reforma y la reacción. Alejandro I comenzó su reinado con ideas reformistas. Inspirado por los valores ilustrados de Europa, soñaba con modernizar Rusia. Creó ministerios para mejorar la administración, promovió la educación y consideró abolir la servidumbre. Pero sus intentos de reforma chocaban con la dura realidad de la nobleza rusa, que dependía de los siervos para mantener su riqueza y poder. Sin embargo, tras la derrota de Napoleón, Alejandro I cambió radicalmente su visión. Se convenció de que las ideas liberales habían llevado a Europa al caos, y en lugar de reformas decidió fortalecer la autocracia. En 1815 fundó la Santa Alianza, una coalición de monarquías absolutistas, Rusia, Prusia y Austria, con el propósito de reprimir cualquier movimiento revolucionario en Europa. Rusia, en lugar de ser el faro de la modernización, se convirtió en el guardián del absolutismo. Alejandro murió en 1825 en circunstancias misteriosas, dejando un país dividido entre quienes querían un cambio y quienes deseaban mantener el antiguo orden. La revuelta decembrista, el primer grito de libertad. Cuando Alejandro I murió, su hermano Nicolás I asumió el trono, pero su coronación fue recibida con una de las primeras rebeliones de la historia rusa, la revuelta decembrista de 1825. Inspirados por los ideales de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, un grupo de oficiales del ejército ruso, conocidos como los decembristas, se rebelaron en San Petersburgo. Exigían el fin de la autocracia y la abolición de la servidumbre, soñando con una Rusia más libre y moderna. Pero la revuelta fue sofocada brutalmente. Nicolás I, un monarca profundamente conservador, no solo ejecutó a los líderes, sino que también exilió a cientos de sus seguidores a Siberia. Este evento marcó el inicio de un régimen represivo que espiaba, censuraba y castigaba cualquier intento de disidencia. La expansión territorial y la Guerra de Crimea, 1853-1856, mientras Nicolás I gobernaba con puño de hierro, Rusia continuó su expansión territorial. Durante su reinado,
extendió el dominio ruso hacia el Cáucaso, Asia Central y el Lejano Oriente, consolidando el imperio como el país más grande del mundo. Sin embargo, su ambición llevó a Rusia a uno de sus mayores fracasos: la Guerra de Crimea, 1853-1856. En un intento de expandirse sobre los territorios del Imperio Otomano, Rusia se enfrentó a una coalición inesperada: Francia, el Reino Unido y el propio Imperio Otomano. El conflicto expuso la fragilidad del ejército ruso. A pesar de su enorme tamaño, estaba mal equipado y mal organizado, dependiendo de tácticas anticuadas y soldados mal entrenados. La guerra reveló lo atrasado que estaba el imperio en comparación con las potencias occidentales. En 1856, Rusia fue derrotada y se vio obligada a firmar el Tratado de París, perdiendo influencia en el Mar Negro. Para muchos, esta guerra fue una señal de que Rusia debía modernizarse urgentemente o corría el riesgo de colapsar. La llegada de Alejandro II y la abolición de la servidumbre. Nicolás I murió en 1855, dejando a su hijo Alejandro II con una nación en crisis. El nuevo zar entendió que Rusia no podía seguir como estaba y emprendió el mayor cambio social en siglos: la abolición de la servidumbre. En 1861, Alejandro II firmó el Manifiesto de Emancipación, liberando a más de 23 millones de siervos. En teoría, esto debía transformar a Rusia en una sociedad más moderna, con campesinos libres y una economía más dinámica. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Los campesinos liberados no recibieron tierras suficientes para sobrevivir y seguían endeudados con el Estado. Muchos se vieron obligados a trabajar en las mismas tierras bajo condiciones miserables. Las reformas y la modernización de Rusia. Alejandro II no solo abolió la servidumbre, sino que también reformó el sistema judicial, modernizó el ejército y fomentó la industrialización. Se construyeron ferrocarriles, fábricas y nuevas ciudades, lo que permitió que Rusia comenzara a competir con Europa en términos económicos. Sin embargo, la modernización no fue suficiente para detener el descontento. Grupos revolucionarios comenzaron a surgir, desde liberales hasta radicales como los anarquistas y los socialistas, que querían derrocar la monarquía. El asesinato de Alejandro II y el regreso de la represión. El 13 de marzo de 1881, mientras viajaba en su carruaje por San Petersburgo, Alejandro II fue asesinado por una bomba lanzada por el grupo revolucionario Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo. Su muerte marcó un punto de inflexión. Su hijo, Alejandro III, vio el asesinato como prueba de que la modernización solo traía caos. Suspendió muchas de las reformas de su padre y estableció un régimen aún más autoritario. La represión contra los opositores aumentó. La policía secreta se fortaleció y se intensificaron las persecuciones contra minorías como los judíos, con terribles pogromos en varias ciudades. Bajo Alejandro III, Rusia se convirtió en un estado ultraconservador, donde cualquier idea de cambio era vista como una amenaza al poder del zar. El final del siglo XIX. La tormenta antes de la revolución. Hacia finales del siglo XIX, Rusia parecía un gigante inquebrantable. Seguía expandiéndose en Asia, conquistando territorios en el Cáucaso, Asia Central y el Lejano Oriente. Sin embargo, por debajo de la superficie, el descontento crecía. La industrialización había creado una nueva clase obrera explotada en las ciudades. Los campesinos aún sufrían por la falta de tierras, y la represión del gobierno solo alimentaba las ideas revolucionarias. El socialismo, el anarquismo y el comunismo comenzaron a ganar adeptos entre los jóvenes y los intelectuales. El imperio ruso había sobrevivido a guerras y crisis, pero una nueva amenaza se cernía sobre él: la revolución. En los primeros años del siglo XX,
Una guerra desastrosa contra Japón, protestas masivas y una creciente ola revolucionaria pondrían al zarismo contra las cuerdas. El siglo XX sería el escenario de la caída del imperio y del nacimiento de un nuevo orden en Rusia. 11. La Revolución de 1905 y la crisis del Imperio ruso. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el Imperio ruso era un gigante con pies de barro. A pesar de su vasto territorio y de ser una de las principales potencias del mundo, su estructura política y social estaba profundamente atrasada. El zar gobernaba con poder absoluto. Los campesinos vivían en condiciones miserables y la naciente clase obrera sufría explotación en las fábricas. Mientras otras naciones europeas avanzaban hacia la modernidad con parlamentos y derechos civiles, Rusia seguía siendo una autocracia medieval que ignoraba el clamor de su pueblo. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. El año 1905 marcaría el inicio de la crisis que llevaría al colapso del zarismo. El desastre de la guerra ruso-japonesa 1904-1905, uno de los primeros detonantes de la crisis, fue la guerra ruso-japonesa, un conflicto que comenzó en 1904 y terminó en 1905, donde Rusia sufrió una humillante derrota contra un enemigo inesperado, Japón. El Imperio ruso, confiado en su poder militar, había intentado expandirse en Asia, especialmente en Manchuria y Corea. Pero Japón, una nación emergente y con un ejército modernizado, sorprendió al mundo con su agresividad y eficacia militar. En una serie de batallas desastrosas, la flota rusa fue destruida y su ejército sufrió severas derrotas. El punto culminante fue la batalla de Tsushima en mayo de 1905, donde la armada japonesa aniquiló casi por completo a la flota rusa. Fue una humillación total, no solo militar, sino también psicológica. Por primera vez en la historia moderna, un país europeo había sido vencido por una nación asiática. El pueblo ruso, ya descontento con el gobierno del zar Nicolás II, culpó a la autocracia por la incompetencia en la guerra. El prestigio del zar se derrumbó y la furia del pueblo alcanzó su punto máximo. El Domingo Sangriento y el despertar de la revolución. Pero si la guerra fue un golpe para la imagen del zar, lo que sucedió el 22 de enero de 1905, 9 de enero en el calendario ruso de la época, fue la chispa que encendió la revuelta en todo el país. Aquel día, decenas de miles de trabajadores y sus familias marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo. Iban desarmados, llevando íconos religiosos y retratos del zar, convencidos de que Nicolás II los escucharía. Querían entregarle una petición pidiendo mejores condiciones laborales, salarios justos y derechos básicos como la libertad de expresión. Pero en lugar de recibirlos con diálogo, el zar ordenó a la Guardia Imperial abrir fuego contra la multitud. Cientos de personas murieron en lo que sería recordado como el Domingo Sangriento. La masacre conmocionó al país. Hasta entonces muchos campesinos y obreros todavía veían al zar como una figura sagrada, como el pequeño padre de Rusia. Pero después de este baño de sangre quedó claro que el gobierno zarista no tenía intención de cambiar. La ola de protestas y huelgas en todo el imperio. El Domingo Sangriento desató una ola de huelgas, motines y levantamientos en toda Rusia. Fábricas, ferrocarriles y puertos quedaron paralizados. Los campesinos comenzaron a saquear las propiedades de los terratenientes y los soldados se amotinaron en varias guarniciones. Uno de los episodios más impactantes fue el motín del acorazado Potemkin en junio de 1905. Los marineros de este barco de guerra se rebelaron contra sus oficiales, tomaron el control del navío y se unieron a la revolución. Su acto se convirtió en un símbolo del descontento en el ejército y fue inmortalizado en la famosa película soviética El acorazado Potemkin de 1925.
Además, por primera vez en la historia de Rusia, los trabajadores crearon los primeros soviets, consejos organizados por obreros para tomar decisiones colectivas y autogestionar la resistencia. Estos soviets serían fundamentales en las futuras revoluciones de 1917. La respuesta del zar, el Manifiesto de Octubre. Desesperado por recuperar el control, Nicolás II finalmente cedió ante la presión. El 17 de octubre de 1905 firmó el Manifiesto de Octubre, en el que prometía reformas políticas, la creación de una Duma, parlamento y derechos civiles como la libertad de prensa y reunión. Por un momento, pareció que Rusia estaba a punto de transformarse en una monarquía constitucional, como Gran Bretaña. Pero la promesa del zar fue una ilusión. Después de apaciguar a parte de la población con el manifiesto, Nicolás II organizó una brutal represión contra los revolucionarios. Miles de huelguistas fueron arrestados. Muchos soviets fueron disueltos por la fuerza y los líderes del movimiento fueron ejecutados o exiliados a Siberia. La revolución de 1905 fracasó, pero dejó una huella profunda en Rusia. Aunque la Duma fue creada, el zar siguió gobernando con poder absoluto y se aseguró de que el parlamento fuera un órgano sin verdadera autoridad. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. El pueblo ruso había perdido el miedo. La revolución no había logrado derrocar al zar en 1905, pero sentó las bases para el levantamiento que vendría en 1917. Las consecuencias, una Rusia al borde del colapso. En los años siguientes, la situación no mejoró. Las condiciones de los trabajadores y campesinos seguían siendo miserables, la represión aumentaba y el malestar se extendía por todas las clases sociales. El zar Nicolás II, en lugar de aprender de sus errores, se aferró aún más a su poder autocrático y confió en su círculo cercano, especialmente en personajes como Rasputín, lo que debilitó aún más su imagen ante la nobleza y el pueblo. La revolución de 1905 fue solo el preludio de lo que estaba por venir. En 1914, Rusia entraría en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que la llevaría al borde del colapso. Y esta vez, cuando el pueblo se levantara, el zar no tendría una segunda oportunidad. Espera un momento. Si te está gustando esta historia y quieres ver más contenido como este, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que más personas descubran esta historia épica. Comenta aquí, no puedo dejar de ver esto. Repito, no puedo dejar de ver esto. Ahora sí, seguimos con este increíble viaje en la historia. 12. La Revolución Rusa y el fin de la monarquía, 1917. La historia del Imperio ruso había estado marcada por el poder absoluto de los zares, pero en 1917, después de siglos de autocracia, un colapso irreversible sacudió los cimientos del país. La Revolución Rusa no fue un solo evento, sino una tormenta de protestas, huelgas y levantamientos que estallaron en un momento en que el país se encontraba agotado por la guerra, la pobreza y la incompetencia del gobierno. El impacto devastador de la Primera Guerra Mundial. En 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial con grandes esperanzas. Su ejército era enorme y el pueblo estaba inicialmente entusiasmado con la idea de defender la patria. Pero la realidad pronto se convirtió en una pesadilla. El ejército ruso estaba mal equipado y desorganizado. Mientras Alemania y Austria-Hungría usaban armas modernas y estrategias avanzadas, los soldados rusos carecían de municiones, ropa de invierno y en algunos casos incluso de rifles. Muchos iban al frente sin armas y esperaban recoger los fusiles de los compañeros caídos. A medida que las derrotas militares se acumulaban, el descontento en casa crecía. La economía colapsó, la inflación se disparó y la escasez de alimentos hizo que millones de rusos pasaran hambre.
En las ciudades, los obreros trabajaban en condiciones cada vez más duras, mientras los precios subían sin control. El país se encontraba al borde de una crisis total, pero el golpe final vino del propio zar Nicolás II. En 1915 decidió tomar el mando directo del ejército y se trasladó al frente de batalla, dejando el gobierno en manos de su esposa, la zarina Alejandra Fiodorovna, quien dependía completamente de un misterioso personaje, Rasputín. Rasputín y el desprestigio de la monarquía. Grigori Rasputín, un monje místico de origen humilde, había ganado la confianza de la zarina porque parecía tener la capacidad de aliviar la hemofilia de su hijo, el zarevich Alexei. Sin embargo, su influencia sobre la familia real fue vista con gran desconfianza por la nobleza y el pueblo. Los rumores de corrupción, orgías y conspiraciones en la corte imperial enfurecieron a la aristocracia y al pueblo. En diciembre de 1916, un grupo de nobles asesinó a Rasputín, creyendo que su muerte restauraría la imagen de la monarquía. Pero ya era demasiado tarde. La reputación del zarismo estaba destruida y la rabia de la población era incontenible. La Revolución de Febrero, el colapso del zarismo. El 23 de febrero de 1917, 8 de marzo en el calendario gregoriano, las mujeres de Petrogrado, hoy San Petersburgo, salieron a las calles para protestar por la falta de pan. Lo que comenzó como una manifestación pacífica se convirtió en una revuelta masiva cuando los obreros y soldados se unieron a ellas. En pocos días, el control de la capital se perdió. Las fábricas dejaron de funcionar, los soldados se negaron a disparar contra la multitud y comenzaron a amotinarse. Los regimientos enteros desertaron y se unieron a los manifestantes. El 2 de marzo de 1917, Nicolás II finalmente comprendió que había perdido todo poder. Sin apoyo del ejército ni de la nobleza, se vio obligado a abdicar. Después de más de 300 años de dominio de la dinastía Romanov, el imperio ruso había llegado a su fin. Se instauró un gobierno provisional, liderado por el príncipe Georgi Lvov y más tarde por Alexander Kerensky, quien intentó mantener a Rusia unida mientras enfrentaba múltiples crisis, el ascenso de los bolcheviques y la Revolución de Octubre. Sin embargo, la caída del zar no significó la paz para Rusia. El gobierno provisional decidió continuar con la Primera Guerra Mundial, lo que provocó un mayor descontento entre la población. Mientras tanto, los soviets, consejos de obreros y soldados, crecían en poder e influencia. En ellos, un partido radical llamado los bolcheviques, liderado por Vladimir Lenin, comenzó a ganar popularidad con una promesa clara: paz, pan y tierra. Lenin, que había estado exiliado en Suiza, regresó a Rusia en abril de 1917 con la ayuda de Alemania, que esperaba que su presencia desestabilizara aún más el país, y lo logró. Con un discurso poderoso, Lenin convenció a las masas de que el gobierno provisional no representaba al pueblo y que era necesario un nuevo levantamiento. El 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre según el calendario juliano, los bolcheviques tomaron el control de Petrogrado en un golpe casi sin resistencia. Asaltaron el Palacio de Invierno y derrocaron al gobierno provisional. El poder pasó a manos de los soviets y Lenin se convirtió en el líder de la nueva Rusia revolucionaria. Había nacido el primer estado comunista del mundo, el destino final de la familia Romanov. Después de su abdicación, Nicolás II y su familia fueron arrestados y trasladados a varios lugares en Rusia. Durante meses, los bolcheviques debatieron qué hacer con ellos. Finalmente, en la madrugada del 17 de julio de 1918, en Ekaterimburgo, la familia real fue llevada al sótano de la casa donde estaban prisioneros y ejecutada por un pelotón de fusilamiento.
El asesinato de los Románov cerró el capítulo del zarismo en Rusia y selló el triunfo de la revolución. Las consecuencias, Rusia en llamas. El triunfo bolchevique no trajo paz, sino más guerra. El país se sumió en una guerra civil brutal entre los rojos, bolcheviques, y los blancos, fuerzas contrarrevolucionarias que querían restaurar la monarquía o una república. Las potencias occidentales, temerosas del comunismo, apoyaron a los blancos, pero Lenin y sus seguidores lograron imponerse. En 1922, tras años de lucha, la Unión Soviética fue oficialmente establecida. La Revolución Rusa no solo cambió la historia de Rusia, sino que impactó al mundo entero. Inspiró movimientos comunistas en varios países y dividió el siglo XX en dos bloques: el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo liderado por la URSS. La monarquía había caído, pero la lucha por el futuro de Rusia apenas comenzaba. 13. La Unión Soviética y la era de Stalin, 1922-1953. Cuando la Revolución Rusa de 1917 terminó con siglos de gobierno zarista, nadie podía prever la magnitud de los cambios que vendrían. Rusia, un país vasto y diverso, se encontraba en ruinas tras años de guerra, pobreza y conflictos internos. Pero en 1922, de las cenizas del Imperio Ruso, nació un nuevo Estado que marcaría la historia del siglo XX. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La creación de la URSS fue el resultado de una guerra civil brutal que había enfrentado a los bolcheviques, los rojos, contra los blancos, una coalición de monárquicos, liberales y otros opositores al comunismo. Después de años de combates sangrientos y del colapso de las fuerzas contrarrevolucionarias, los bolcheviques se consolidaron en el poder bajo el liderazgo de Vladimir Lenin. Pero el camino hacia el futuro comunista no estaba claro. La URSS no solo enfrentaba el desafío de reconstruir un país devastado, sino que también debía definir qué tipo de sociedad quería construir. Lenin y los primeros años de la URSS. Lenin comprendía que la economía rusa estaba al borde del colapso. La guerra civil había destruido la industria y la agricultura, y millones de personas enfrentaban hambre y miseria extrema. Para evitar un desastre total, en 1921 implementó la nueva política económica NEP, una medida temporal que permitía pequeñas empresas privadas y el comercio limitado, combinando elementos del capitalismo con el socialismo. La NEP ayudó a estabilizar el país, pero no duraría mucho. En 1924, Lenin murió tras una serie de ataques cerebrovasculares. Su muerte dejó un vacío de poder en el Partido Comunista y en los años siguientes una feroz lucha interna decidiría quién tomaría el control de la joven Unión Soviética. El gran vencedor de esta batalla por el poder fue un hombre que cambiaría la historia de la URSS y del mundo entero, Joseph Stalin. El ascenso de Stalin, el líder absoluto de la URSS. Stalin, un georgiano de origen humilde, era un maestro de la intriga política. Con paciencia y brutalidad, eliminó a todos sus rivales dentro del Partido Comunista. León Trotsky, uno de los principales líderes de la revolución y su mayor opositor, fue exiliado y posteriormente asesinado en México en 1940. Para finales de los años 20, Stalin ya tenía el control total de la URSS. Bajo su mandato, el país se transformó en una dictadura absoluta, donde el Partido Comunista controlaba cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Pero Stalin no solo quería consolidar su poder, tenía una visión radical para el futuro de la Unión Soviética. Convertirla en una potencia industrial y militar capaz de competir con las naciones capitalistas. La industrialización forzada y los planes quinquenales. En 1928, Stalin lanzó su primera gran política económica, los planes quinquenales. Su objetivo era transformar la URSS de una economía agraria atrasada a una superpotencia industrial.
Las fábricas y siderúrgicas surgieron por todo el país, las minas fueron explotadas a gran escala y se construyeron grandes proyectos de infraestructura. El crecimiento fue impresionante. En pocos años, la producción industrial soviética aumentó a niveles sin precedentes. Sin embargo, este avance tuvo un costo humano enorme. Para financiar la industrialización, Stalin forzó la colectivización de la agricultura, lo que significaba que los campesinos ya no eran dueños de sus tierras, sino que debían trabajar en granjas colectivas, koljoses. Aquellos que resistieron fueron considerados enemigos del Estado. Millones de campesinos fueron enviados a gulags, campos de trabajo forzado, en Siberia, y muchos murieron de hambre o agotamiento. Entre 1932 y 1933, una terrible hambruna, conocida como el Holodomor, golpeó especialmente a Ucrania, cobrando la vida de millones de personas. El régimen negó la crisis y continuó exportando grano mientras su pueblo moría. Las purgas y el terror de Stalin. El poder absoluto de Stalin no solo se basaba en la industrialización, sino también en el miedo. A finales de los años 30, lanzó una serie de purgas masivas para eliminar a cualquier persona que considerara una amenaza. Los juicios fueron una farsa. Miles de oficiales, intelectuales, miembros del partido e incluso antiguos aliados de Stalin fueron ejecutados o enviados a los gulags. El terror era tan grande que nadie se sentía seguro. Hasta los ciudadanos comunes podían ser arrestados por sospecha de actividades contrarrevolucionarias. El Ejército Rojo también sufrió purgas brutales. Muchos de sus comandantes fueron ejecutados, lo que debilitó a la URSS justo en el momento en que una nueva amenaza comenzaba a emerger en Europa: Adolf Hitler y la Alemania nazi. La Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica. En 1939, Stalin sorprendió al mundo firmando el Pacto de No Agresión con Hitler. Este acuerdo permitió a la URSS y a la Alemania nazi dividir Polonia y evitar la guerra entre ellos, al menos temporalmente. Pero en junio de 1941, Hitler rompió el pacto e invadió la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Fue la mayor invasión militar de la historia, con millones de soldados alemanes avanzando rápidamente hacia Moscú, Leningrado y Stalingrado. Los primeros meses fueron catastróficos para la URSS. El Ejército Rojo, debilitado por las purgas de Stalin, no pudo resistir el avance alemán. Pero la resistencia soviética comenzó a fortalecerse y en 1942-1943, la batalla de Stalingrado marcó el punto de inflexión de la guerra. Después de una brutal lucha urbana, los soviéticos lograron rodear al ejército alemán y obtener una victoria decisiva. A partir de ahí, el Ejército Rojo comenzó una ofensiva imparable que culminaría en 1945 con la toma de Berlín y la caída de Hitler. La URSS emergió de la Segunda Guerra Mundial como una de las dos superpotencias del mundo. Sin embargo, el costo humano fue devastador. Más de 27 millones de soviéticos murieron. El inicio de la Guerra Fría y la muerte de Stalin. Después de la guerra, Stalin expandió el control soviético sobre Europa del Este, estableciendo gobiernos comunistas en países como Polonia, Hungría y Alemania Oriental. Esto llevó a una nueva confrontación global. La Guerra Fría, una lucha ideológica, política y militar entre la URSS y Estados Unidos. Pero Stalin no vería el final de esta nueva era. En 1953 murió repentinamente, dejando un país que, aunque era una superpotencia, estaba marcado por el miedo, la represión y el sufrimiento. El legado de Stalin, héroe o tirano. Para algunos, Stalin fue el líder que convirtió a la URSS en una potencia mundial, derrotó a Hitler y modernizó el país. Para otros fue un dictador despiadado, responsable de millones de muertes y décadas de terror. Lo que es innegable es que su influencia definió el siglo XX y dejó una marca imborrable en la historia de Rusia y del mundo. Pero la historia de la URSS
no terminó con Stalin. El país seguiría evolucionando, enfrentando nuevos desafíos y transformaciones, hasta su colapso en 1991. 14. La Guerra Fría y la carrera espacial, 1947-1991. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el mundo no estaba en paz. Dos superpotencias emergieron del conflicto: Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos países con ideologías opuestas, dos sistemas políticos irreconciliables. Por un lado, el capitalismo y la democracia occidental. Por el otro, el comunismo y la dictadura del Partido Comunista. Lo que siguió fue una nueva guerra, no con armas directas, sino con espionaje, amenazas, propaganda y una lucha feroz por la influencia global. La Guerra Fría, la división del mundo en dos bloques. Después de 1945, Europa quedó dividida por lo que Winston Churchill llamó el telón de acero. Al este, la Unión Soviética estableció regímenes comunistas en países como Polonia, Alemania Oriental, Hungría y Checoslovaquia. Al oeste, Estados Unidos y sus aliados consolidaron democracias capitalistas. En 1949 se formó la OTAN, una alianza militar liderada por EE-PNU, para contener la expansión soviética. Como respuesta, en 1955, la URSS creó el Pacto de Varsovia, su propia alianza militar. Pero la Guerra Fría no solo se libraba en Europa. Cada rincón del planeta se convirtió en un campo de batalla indirecto. Desde Corea hasta Vietnam, desde Cuba hasta Afganistán, la influencia de ambas potencias se disputó con sangre y fuego. La carrera espacial, la conquista del cosmos. En medio de esta rivalidad, la competencia entre EE-PNU y la URSS alcanzó el espacio. Cada logro científico se convirtió en un símbolo de superioridad ideológica. En 1957, la Unión Soviética sorprendió al mundo al lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Por primera vez en la historia, un objeto humano orbitaba la Tierra. El golpe fue devastador para EE-UQ, que temía que la URSS dominara el espacio y desarrollara tecnología militar superior. En respuesta, el presidente Eisenhower creó la NASA y aceleró la investigación espacial. Pero los soviéticos tenían más sorpresas. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio a bordo de la nave Vostok 1. Su frase, "La Tierra es azul", quedó grabada en la historia. La URSS había ganado la primera etapa de la carrera espacial. Sin embargo, en 1969, EE-PNU logró la mayor hazaña de todas, el alunizaje del Apolo 11. Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie lunar, asegurando la victoria estadounidense en la carrera por la Luna. A pesar de esto, la URSS siguió desarrollando tecnologías espaciales avanzadas, como la primera estación espacial, la Mir, y un programa sólido que influenciaría las futuras misiones espaciales internacionales. Las crisis y enfrentamientos de la Guerra Fría. Aunque la Guerra Fría nunca llevó a un enfrentamiento militar directo entre EE-U y la URSS, hubo momentos en los que el mundo estuvo al borde del desastre. 1. La crisis de los misiles en Cuba, 1962. En octubre de 1962, EE-UU descubrió que la URSS estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de la costa estadounidense. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Finalmente, tras intensas negociaciones, Khrushchev accedió a retirar los misiles a cambio de que EE-UU prometiera no invadir Cuba. 2. La Guerra de Vietnam, 1955-1975. Uno de los conflictos más brutales de la Guerra Fría. Estados Unidos apoyó a Vietnam del Sur contra los comunistas del norte, respaldados por la URSS. La guerra se prolongó durante años y terminó con una humillante derrota para EE-U, consolidando la influencia comunista en la región. 3. La invasión soviética a Afganistán, 1979-1989.
En 1979, la URSS invadió Afganistán para apoyar a un gobierno comunista, pero se encontró con una feroz resistencia de los muyahidines, guerrilleros islámicos, apoyados por EPUU. La guerra se convirtió en el Vietnam soviético, debilitando al régimen y desgastando su economía. El declive de la URSS, crisis económica y descontento social. A medida que la Guerra Fría avanzaba, la Unión Soviética comenzó a mostrar signos de agotamiento. La economía planificada del comunismo no podía competir con el dinamismo del capitalismo occidental. Los ciudadanos soviéticos vivían con escasez de alimentos, largas filas para comprar productos básicos y un sistema burocrático ineficiente que ahogaba la innovación. Mientras tanto, en Europa del Este, las protestas contra los regímenes comunistas aumentaban. En Polonia, el sindicato Solidaridad desafió al gobierno, y en otros países, el deseo de libertad era cada vez más fuerte. Gorbachov y las reformas que cambiaron la historia. En 1985 llegó al poder Mikhail Gorbachov, un líder que entendió que la URSS estaba al borde del colapso. Intentó reformar el sistema con dos grandes iniciativas: perestroika, reestructuración. Intento de modernizar la economía soviética, permitiendo elementos de mercado libre. Glasnost, apertura. Más libertad de expresión y menos censura, lo que permitió que la gente criticara al gobierno. Pero estas reformas, en lugar de salvar a la URSS, aceleraron su colapso. La gente comenzó a exigir más cambios, y los movimientos independentistas crecieron en las repúblicas soviéticas. El colapso de la URSS, el fin de una era. El golpe final vino en 1989, cuando el muro de Berlín cayó, marcando el fin del comunismo en Europa del Este. Los gobiernos prosoviéticos fueron derrocados en Polonia, Checoslovaquia, Rumania y otros países. En 1991, la situación en la URSS se volvió insostenible. Las repúblicas soviéticas comenzaron a declarar su independencia, y el 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov renunció como presidente de la URSS. La bandera soviética fue arriada en el Kremlin y la Unión Soviética dejó de existir. Rusia, la nación heredera, entró en una nueva era de incertidumbre. El mundo había cambiado para siempre, las consecuencias de la Guerra Fría. Estados Unidos quedó como la única superpotencia mundial. Las antiguas repúblicas soviéticas se convirtieron en estados independientes. El comunismo colapsó en Europa, pero siguió existiendo en países como China, Cuba y Corea del Norte. Rusia entró en un periodo de crisis económica y caos político en los años 90. El mundo pasó de un sistema bipolar, URSS, a un mundo unipolar dominado por Estados Unidos. La Guerra Fría había terminado, pero nuevas rivalidades y conflictos marcarían el siglo XXI. 15. El fin de la Unión Soviética y la Rusia contemporánea, 1991, presente. El 25 de diciembre de 1991, el mundo fue testigo de un momento histórico. La bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin por última vez. En su lugar se izó la bandera tricolor de Rusia. La Unión Soviética, una de las superpotencias del siglo XX, había dejado de existir. Después de 69 años de dominio comunista, el país que había derrotado a Hitler, desafiado a Estados Unidos en la Guerra Fría y llevado al hombre al espacio, se desmoronó sin que se disparara una sola bala. Pero, ¿qué llevó al colapso de la URSS y qué significó para el futuro de Rusia? El caos de los años 90, el colapso económico y la crisis social. Con la disolución de la Unión Soviética, Rusia y otras 14 repúblicas se convirtieron en países independientes. Sin embargo, el fin del comunismo no trajo estabilidad, sino una crisis económica y social sin precedentes. La economía entró en colapso. La transición del comunismo al capitalismo fue desastrosa.
el Estado dejó de controlar los precios y miles de empresas estatales fueron privatizadas de forma caótica. Un pequeño grupo de empresarios conocidos como los oligarcas compró estas empresas a precios ridículos y se enriqueció, mientras que millones de rusos cayeron en la pobreza. La hiperinflación destruyó los ahorros de la gente. En 1992, los precios aumentaron un 2.500% en un solo año. Los sueldos y pensiones se volvieron inútiles, y muchos ciudadanos que habían pasado décadas creyendo en el sistema soviético ahora se encontraban sin nada. El crimen organizado y la corrupción se dispararon. Con la caída del Estado comunista, la mafia rusa creció exponencialmente, controlando negocios, bancos y hasta políticos. La violencia, los asesinatos y los ajustes de cuentas se convirtieron en parte del día a día. En medio de este caos, el primer presidente de la nueva Federación Rusa, Boris Yeltsin, intentó imponer reformas económicas inspiradas en el libre mercado. Pero sus políticas, conocidas como terapia de choque, empeoraron la crisis. El desempleo se disparó, las fábricas cerraron y la gente perdió la fe en el gobierno. Mientras tanto, en 1993, Rusia vivió su mayor crisis política cuando Yeltsin disolvió el Parlamento por decreto. Los diputados se rebelaron y tomaron el edificio del Parlamento, la Casa Blanca de Moscú. En respuesta, Yeltsin ordenó bombardear el edificio con tanques. El caos era total, la guerra de Chechenia y la fragilidad del nuevo Estado. Pero el desastre no solo ocurría en la economía. Con la caída de la URSS, algunas regiones dentro de Rusia comenzaron a luchar por su independencia. En 1994 estalló la Primera Guerra de Chechenia, cuando el gobierno de Yeltsin intentó detener la independencia de esta república del Cáucaso. La guerra fue brutal, con miles de muertos y destrucción masiva. Después de 2 años de combates, Rusia se vio obligada a retirarse, sufriendo una humillante derrota. Sin embargo, en 1999 estalló una segunda guerra de Chechenia, y esta vez Rusia aplastó la resistencia chechena con una ofensiva mucho más brutal. El ascenso de Vladimir Putin, el regreso del poder centralizado. Para finales de los años 90, Rusia estaba al borde del colapso total. En 1998, el país sufrió una crisis financiera devastadora. El rublo se desplomó y Yeltsin perdió toda credibilidad. En 1999, en medio del caos, Yeltsin sorprendió al mundo al anunciar su renuncia y nombrar como su sucesor a un hombre desconocido para la mayoría, Vladimir Putin. Putin, un exagente de la KGB, prometió restaurar el orden y devolver a Rusia su prestigio internacional. Con mano firme comenzó a reconstruir el Estado, aplastó la rebelión en Chechenia y reprimió a la oposición política. Uno de sus primeros movimientos fue recuperar el control sobre los oligarcas. Algunos, como Mikhail Jodorkovsky, fueron arrestados y otros huyeron al exilio. El mensaje era claro: en la nueva Rusia nadie desafiaba al Kremlin. El resurgimiento económico y el regreso de Rusia al escenario global. Con Putin en el poder, Rusia experimentó un crecimiento económico impulsado por el petróleo y el gas. Las empresas estratégicas volvieron a manos del Estado, los salarios aumentaron y la pobreza se redujo. Rusia recuperó su influencia en el mundo, participando activamente en la geopolítica global. Pero junto con este crecimiento económico, también volvió la represión política. La prensa independiente fue silenciada, los opositores fueron perseguidos y las protestas fueron reprimidas con violencia. En 2008, Putin dejó la presidencia, pero siguió en el poder como primer ministro, mientras su aliado Dmitry Medvedev asumía el cargo. En 2012, Putin regresó como presidente y desde entonces ha gobernado sin interrupciones. Las tensiones con Occidente y la anexión de Crimea, 2014,
Uno de los momentos más tensos en la historia reciente de Rusia ocurrió en 2014, cuando Putin ordenó la anexión de Crimea, un territorio que pertenecía a Ucrania. Este acto fue condenado por la comunidad internacional y llevó a sanciones económicas contra Rusia. Las relaciones con Occidente se deterioraron gravemente y comenzaron nuevas tensiones similares a la Guerra Fría. Desde entonces, Rusia ha estado en conflicto con Ucrania y ha apoyado a movimientos separatistas en la región del Donbass, lo que ha llevado a enfrentamientos armados. Rusia en el siglo XXI, una potencia con desafíos. Hoy en día, Rusia sigue siendo una de las naciones más influyentes del mundo. Es una potencia militar, nuclear y energética, pero enfrenta grandes desafíos. Una economía dependiente del petróleo y el gas, un sistema político cada vez más autoritario, sanciones internacionales que afectan su crecimiento, una población dividida entre el apoyo a Putin y el deseo de cambios. A lo largo de su historia, Rusia ha pasado de ser un imperio zarista a una superpotencia comunista y luego a un Estado moderno con tendencias autoritarias. Su historia es una historia de resistencia, cambios y conflictos, y lo que suceda en el futuro seguirá marcando el destino de la geopolítica mundial. Conclusión: el destino de Rusia en el futuro. El siglo XXI aún está escribiendo la historia de Rusia. ¿Se abrirá el país a reformas democráticas o continuará su rumbo autoritario? ¿Seguirá siendo una potencia global o enfrentará nuevas crisis? Lo que es seguro es que Rusia sigue siendo una nación clave en el escenario internacional, con una historia llena de grandeza y tragedia, de victorias y derrotas, de imperios que caen y renacen. Fin de la historia, pero la historia de Rusia sigue escribiéndose. Rusia no es solo un país, es un testimonio vivo de la lucha, la resiliencia y la ambición humana. Desde los zares hasta los líderes modernos, ha sido un escenario de imperios caídos, guerras devastadoras y victorias que cambiaron el mundo. Pero la historia no es solo el pasado, es la clave para entender el presente y el futuro. Cada crisis, cada revolución y cada conquista han dejado lecciones que siguen resonando hoy. Si ignoramos el pasado, estamos condenados a repetirlo. Ahora que has viajado a través de los siglos, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Porque la historia de Rusia no ha terminado y tú formas parte del mundo que ella sigue impactando. El pasado ya está escrito, pero el futuro aún se está forjando. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te atrapó tanto como a nosotros al contarla. Ahora haz algo importante. Verifica si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo hiciste, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias épicas. Y no olvides compartir este video con alguien que necesita conocer esta historia. Cuantas más personas lo vean, más lejos llegará este mensaje. Y comenta aquí: esta historia merece ser compartida. Repito, esta historia merece ser compartida. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video.